Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Volvemos después de 10 meses con el análisis de las eliminatorias más vistas en el mundo futbolístico, las eliminatorias de la Conmebol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026, que reinicia su acción, su andadura con esta fecha 7 que se disputó entre el jueves 5 de septiembre y el viernes 6 de septiembre de este 2024. Lo hacemos casi 48 horas después de terminada la fecha, con más calma, con más cabeza fría, para entregarles el mejor análisis de lo que sucedió en tierras sudamericanas con el regreso de sus eliminatorias y con los resultados que se dieron, por supuesto, dándole énfasis a lo que pasó entre colombianos y peruanos en la cancha del Estadio Nacional de Lima el viernes pasado. En los hechos más relevantes de esta fecha eliminatoria, fecha 7, se encuentra la resurrección boliviana luego de vencer y golear a Venezuela, cambiando de la paz al alto, de la muy contundente victoria de la actual campeona mundial, la selección argentina, mostrando un momento brillante, venciendo a esta Chile irregular y alicaída, ahora al mando del Tigre Ricardo Gareca, del debut de Gustavo Alfaro al frente de Paraguay, sacando un auténtico puntazo en territorio uruguayo en el Centenario, empatando frente a la selección charrúa que despedía a su máximo goleador histórico, Luis Suárez. De la victoria de esta Brasil sin forma y sin fondo de Dorival Jr. a una Ecuador que cambiaba de director técnico, llegaba a Sebastián Becasese, luego del paso del español Félix Sánchez Vaz, quien fue despedido luego de la Copa América de Estados Unidos 2024. De esto y más hablaremos en nuestra columna de análisis que les presentamos a continuación. Bien, entramos en materia y nos metemos en el desarrollo del juego Perú 1, Colombia 1, que se realizó el día viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. Perú que también estrenaba técnico, de los muchos que llegaron a esta eliminatoria en su segundo año, y es el caso de Jorge Fossati, el charrúa que viene de ser campeón con Universitario de Deportes en 2023 y luego de la salida de Juan Reynoso, que dejó muy mal parada a Perú, tomó la posta para dirigir al seleccionado incaico, que la tiene bien difícil para clasificar a la Copa del Mundo, pero de todas maneras este punto le da un aliciente sin duda muy grande a la escuadra bicolor, que hay que decirlo como es, le hizo un gran partido al seleccionado subcampeón de América, la selección colombiana de Néstor Lorenzo. Y en esto no importa el lugar de la tabla donde los equipos se encuentren. Son confrontaciones de selecciones nacionales donde el grado de dificultad siempre va a ser alto y sobre todo aquí en la Confederación Sudamericana de Fútbol, y así se lo hizo saber Perú a Colombia. Medios y aficionados en Colombia pensaban que el equipo peruano iba a salir con un planteamiento ultra defensivo, como es el sello de la mayoría de los técnicos uruguayos, y de eso Fossati pues no se escapa. Pero fue todo lo contrario, Perú jugó con 3 centrales, luego desplegó sus carrileros y le creó problemas a Colombia. Tal fue así que Gianluca Lapadula anotó un gol que posteriormente fue invalidado por el árbitro Esteban Ostojic de Uruguay y por el VAR, ya que el delantero ítalo-peruano se encontraba en posición irregular. Luego de eso también vino una atajada memorable, fantástica, del gran arquero colombiano Camilo Vargas, quien se lanzó como un felino para salvar el marco colombiano en una de las jugadas más relevantes del primer tiempo en suelo inca. 70 de los 90 minutos jugados el viernes en la capital de Perú, Colombia se le vio absolutamente obnubilado, sin orden, sin claridad y absolutamente perdido en el césped del Estadio Nacional de Lima. 70 minutos en los que Perú le complicó bastante la vida al seleccionado nacional colombiano, tanto así que Alexander Callens, aprovechando un balón huérfano, fulminó la resistencia de Camilo Vargas para poner el 1-0 y la victoria bicolor se avisoraba en el horizonte de la noche limeña. Rendimientos individuales como los de Richard Ríos, John Arias, Luis Díaz, el crédito de Barrancas y otros estelares del equipo nacional se vieron opacados e improductivos debido al buen estudio que hizo Jorge Fossati de la selección colombiana.
y que se vio muy bien aplicado durante esos 70 minutos en los que Perú fue más que el seleccionado cafetero. El dominio incaico hizo reaccionar al banco del profesor Lorenzo y la incursión de James Rodríguez, John Jader Durán y Yasser Asprilla, sin duda que le cambiaron el decorado y la cara al seleccionado nacional. Con los veinteañeros y con el 10, Colombia encontró un revulsivo que le permitió empatar el partido en el minuto 82, luego de un centro milimétrico de James Rodríguez a través del tiro de esquina, que aprovechó muy bien John Jader Durán con un cabezazo que permitió que por la misma vía Lucho Díaz, cuestionado durante todo el partido, metiera el gol del empate en el marco de Pedro Galese, que también tuvo notables intervenciones en este partido. Si nos ponemos a mirar la arista del resultado para Perú, puntuar es bueno, pero también fue malo no ganar, siendo local. Para lo mal que jugó Colombia, haber sacado un resultado en Lima, al no haber perdido, de un punto a nada, el punto siempre servirá. Pero ante el ojo del público y ante el ojo de la prensa, queda mal Colombia por haber empatado ante el colero de la eliminatoria. Puede que se vea de esa forma. Pensaban que Perú era papita para el oro, pues se equivocaron de manera exorbitante. Volvemos y decimos, un juego de selecciones nacionales, sobre todo en Sudamérica, siempre será complicado. No importa las charreteras o no que tengan las selecciones, siempre en CONMEBOL se verán partidos que se desarrollen de esta forma que se vio anoche en la capital de Perú. Colombia sigue invicto en el proceso eliminatorio rumbo a Norteamérica 2026 y por lo menos desde esta tribuna pensamos que Colombia acumuló su segundo partido sin jugar de la mejor manera. Luego de la final de la Copa América que perdió ante Argentina, el equipo colombiano pues pareciera que todavía no ha despertado de ese sopapo. Y Colombia se mantiene sin perder en suelo inca desde hace 43 años por partidos válidos por las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Un punto más que le deja al seleccionado nacional colombiano en el top 3 de la tabla de clasificación al evento que trasciende el deporte en el próximo verano de 2026. Pero de eso también hablaremos más adelante cuando revisemos la tabla de posiciones. Ahora miramos el partido que arrancó esta fecha 7 de la eliminatoria de la CONMEBOL a Norteamérica 2026. Jueves 5 de septiembre. Como dijimos antes, Bolivia cambió de sede, pero también pareciera que cambió de actitud. Bolivia también es una selección que cambió de adiestrador. Ahora es Oscar Villegas, el encargado de llevar al Esmeralda Altiplano a volver a decir presente en una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, algo que no sucede desde 1994. El Estadio Municipal del Alto se convirtió en la nueva casa de la selección boliviana y la estrenó de una forma clamorosa e imponente. Un 4-0 resonante y contundente frente a la revelación de la eliminatoria a la selección venezolana de Fernando Batista, quien con su equipo titular, su equipo estelar, sufrió un revés impresionante en suelo boliviano. En el minuto 13, un soberbio remate de Ramiro Vaca abrió la fiesta boliviana en el Alto. En el tiempo de adición del primer tiempo, Carmelo Algarañaz convirtió un penal para poner el 2-0 para irse con una mayor ventaja al medio tiempo. Segundos nada más de iniciar la etapa final, haciendo honor a su apellido, Miguel Terceros convierte el tercer tanto de Bolivia. Sobre el final del partido, Enzo Monteiro en el minuto 89, aprovechando una muy buena salida llena de velocidad, anotó el 4-0 final. La escuadra vinotinto no perdía desde el inicio de estas eliminatorias, cuando cayó con Colombia en Barranquilla 1-0, septiembre de 2023. Bolivia llegó a su segundo triunfo de esta eliminatoria luego de que en la fecha 5 derrotara en La Paz a Perú 2-0. Esto fue en noviembre de 2023. Para cerrar el capítulo de Bolivia y Venezuela hay que decirlo como es. Bolivia ganó con más fútbol que Soroche, porque ya he escuchado a mucha gente decir que la altura afectó a Venezuela, que una cosa y la otra, pero no. Bolivia fue un equipo absolutamente demoledor, muy claro en sus conceptos, ante una Venezuela que no se encontró la verdad. Y hay que dejar atrás el mito de la altura. Puede que un día Bolivia también pierda en el Alto, como le pasó perdiendo también muchos partidos en La Paz.
Y además, los futbolistas de esta época están supremamente bien preparados para jugar en cualquier terreno, la altura, el calor, el llano, el mar y jugar en condiciones climáticas, bien sea extremas, de mucha lluvia o de mucho sol. Dejemos atrás tantas mentiras, que los jugadores bien preparados físicamente actúan en cualquier terreno que les pongan. El día jueves se cerró con la gran victoria, y no es novedad, del actual campeón mundial de fútbol, la selección argentina, la 3 veces monarca orbital del balompié, con goles de Alexis McAllister en el minuto 45+3 en el primer tiempo, y sobre la parte final del juego, minuto 84, un muy bonito gol de Julián Álvarez la Araña, aprovechando la mala salida de Gabriel Arias, anotaba el 2-0, y en una jugada bien hilvanada en el minuto 90+1, el zorro Paulo Dybala cerraba la cuenta con ese 3-0 contundente y claro de la vigente campeona mundial y bicampeona de América. Sin duda que camina muy bien el equipo de Lionel Scaloni. Además, despedían a una de sus grandes figuras, el fideo Ángel Di María, y también celebraban la nueva conquista continental, la 16ª consagración en la Copa América en el Estadio Monumental de River Plate, el Antonio Vespucio Liberty. Triunfo que consolida al onceno albiceleste como el único puntero de la eliminatoria sudamericana rumbo al Campeonato Mundial de 2026. La acción del viernes 6 de septiembre se iniciaba en el Estadio Centenario de Montevideo. Se engalanaba el máximo escenario del fútbol uruguayo para despedir al máximo goleador de la historia de la selección nacional charrúa, y también para hacerle un reconocimiento al último gran técnico uruguayo, el maestro Oscar Washington Tabárez. Qué mejor marco que un partido de eliminatoria mundialista para hacerle el debido reconocimiento a estos dos próceres del fútbol uruguayo, íconos de la celeste. Pero al final la fiesta fue más en las tribunas que en el propio césped del monumento histórico del fútbol mundial como el Estadio Centenario. Al final un 0-0 en el que fue más fructífero para el propio Paraguay, que estaba con el debut de Gustavo Alfaro, ex técnico de Ecuador y de Costa Rica, quien ahora asumía el mando de la albirroja guaraní. Uruguay, que venía de importantes victorias frente a Brasil y Argentina, y también con un triunfo resonante ante Bolivia por 3-0 en la última fecha del año pasado, no pudo con el ordenado esquema propuesto por el ex técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, y al final el cuadro de Bielsa, la selección uruguaya, no pudo romper el cerco defensivo de los paraguayos, que también tuvieron sus buenas opciones de gol, que pusieron a trabajar al muy buen arquero del Internacional de Porto Alegre, Sergio Rochet. Sin duda que el punto obtenido por los paraguayos en el terreno del Estadio Centenario de Montevideo es de auténtico oro molido, ya que los deja por ahora en zona de repechaje rumbo al Campeonato Mundial de 2026. Y Uruguay también se mantiene sólido en el segundo lugar de la tabla. Cerramos el análisis de esta fecha eliminatoria con el triunfo lánguido de Brasil 1-0 en el estadio Couto Pereira de la ciudad de Curitiba, donde venció con lo justo a la selección ecuatoriana, que intentó, por momentos jugó mejor que Brasil, pero al final la verde amarela se quedó con los 3 puntos, volvió a meterse en zona de clasificación directa, pero fue silbada por su propia parcialidad, que ve que el equipo de Dorival Junior no evoluciona, no tiene ese gran toque de calidad que identificó a la pentacampeona del mundo. Solo dependen de Rodrigo y de Vinicius cuando están enchufados, y en cierta medida también de Lucas Paquetá. A pesar de la derrota, el cuadro de BKCS dejó buenas impresiones en su visita al Scratch. El único gol de este partido lo marcó Rodrigo en el minuto 30, venciendo el marco de Hernán Galíndez. Tras los 5 partidos de esta fecha 7 de la eliminatoria sudamericana, así quedó la tabla de posiciones, con Argentina puntera sólida, 18 unidades. Segundo puesto para el cuadro uruguayo con 14 puntos. Colombia quedó en el tercer lugar con 13 unidades. Le sigue Brasil con 10 luego de su victoria frente a Ecuador, y volvió a estar en el top 4 de esta
fase clasificatoria. Venezuela, tras su estrepitosa caída ante Bolivia, bajó al quinto lugar con 9 puntos. Ecuador ahora es sexta con 8 puntos y la zona de repechaje la ocupa la selección de Paraguay, que sin duda fue la mayor beneficiada en esta fecha eliminatoria, con 6 puntos en su haber. Los 3 últimos de la eliminatoria son Bolivia, que alcanzó los 6 puntos a pesar de haber goleado a Venezuela por diferencia de goles, queda en el octavo lugar. La selección de Chile es novena con 5 puntos y cierra la tabla la selección de Perú con 3 unidades nada más. La fecha 8 de la eliminatoria se jugará toda el próximo martes 10 de septiembre y abrirá fuegos nada más y nada menos que con el partido que rememora en cierta forma la final de la Copa América, aunque sea el escenario de la eliminatoria mundialista. Colombia esperando en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a la selección argentina, la actual campeona mundial, a partir de las 15:30 horas en el césped del Roberto Meléndez. A partir de las 16 horas en la capital ecuatoriana, la ciudad de Quito, en el Rodrigo Paz Delgado, la casa de la Liga Deportiva Universitaria, se enfrentarán Ecuador y Perú. También a las 16 horas se enfrentarán en el Estadio Nacional de Santiago, el Julio Martínez Prádanos, Chile muy necesitada frente a Bolivia, que viene con aire en la camiseta luego de vencer a Venezuela 4-0. A las 17 horas, un buen partido para ver y disfrutar. Venezuela, que quiere sacarse de su cabeza la estrepitosa goleada sufrida en Bolivia, recibe a la selección uruguaya de Bielsa en el Estadio Monumental de Maturín, por ahora el Fortín de la Vinotinto. Y esta fecha 8 se cierra a las 19:30 horas con el juego entre Paraguay recibiendo a la pentacampeona mundial Brasil en el mítico Estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya, Asunción. Y de esta forma cerramos nuestra columna de análisis de la fecha 7 de la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026 de la CONMEBOL. Es un gusto volver a estar con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a este canal, darle like a este contenido, comentarlo y por supuesto compartirlo. Gracias por escucharnos, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes a través de estos análisis que realizamos a través de este canal de YouTube para que ustedes se enteren y por supuesto se informen bien de estas eliminatorias siempre apasionantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo al evento que trasciende el deporte, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026. Un saludo para todos, deseándoles siempre lo mejor y recuerden que aquí seguimos conectados.